Capítulo 7 Cuestiones de orientación. En la época primordial, el hombre estaba, en sí mismo, perfectamente equilibrado en cuanto al complementarismo del yin y del yang. Por otra parte, él era yin o pasivo solo en relación al principio, y yang o activo en relación al cosmos o al conjunto de las cosas manifestadas. Por consiguiente, se volvía naturalmente hacia el norte, que es yin, como hacia su propio complementario. Al contrario, el hombre de las épocas ulteriores, a consecuencia de la degeneración espiritual que corresponde a la marcha descendente del ciclo, ha devenido yin en relación al cosmos. Así pues, debe volverse hacia el sur, que es yang, para recibir de él las influencias del principio complementario del que ha devenido predominante en él, y para restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio entre el yin y el yang. La primera de estas dos orientaciones puede llamarse polar, mientras que la segunda es propiamente solar. En el primer caso, el hombre, mirando a la estrella polar o al techo del cielo, tiene el este a su derecha y el oeste a su izquierda. En el segundo caso, mirando al sol en el meridiano, tiene al contrario el este a su izquierda y el oeste a su derecha, y esto da la explicación de una particularidad que, en la tradición extremo oriental, puede parecer bastante extraña a los que no conocen la razón de la misma. En efecto, en China el lado al que se atribuye generalmente la preeminencia es la izquierda. Decimos generalmente, ya que no fue constantemente así en todo el curso de la historia. En la época del historiador Seumat Sien, es decir, en el siglo I.A.C., la derecha parece haber tenido al contrario preeminencia sobre la izquierda, al menos en lo que concierne a la jerarquía de las funciones oficiales. Parece que haya habido entonces, bajo esta relación al menos, como una suerte de tentativa de retorno a los orígenes, que había debido corresponder sin duda a un cambio de dinastía, ya que tales cambios en el orden humano se ponen siempre tradicionalmente en correspondencia con ciertas modificaciones del orden cósmico mismo. Pero, en una época más antigua, aunque ciertamente muy alejada ya de los tiempos primordiales, es la izquierda la que predominaba, como lo indica expresamente este pasaje de Lao Tseu. En los asuntos favorables, o de buen augurio, se pone arriba a la izquierda; en los asuntos funestos, se pone arriba a la derecha. Hacia la misma época, se dice también, la humanidad, es la derecha, la vía, es la izquierda, lo que implica manifiestamente una inferioridad de la derecha en relación a la izquierda, relativamente la una a la otra. La izquierda correspondía entonces al yang y la derecha al yin. Ahora, que esto sea una consecuencia directa de la orientación tomada al volverse hacia el sur, es lo que prueba un tratado atribuido a Koan Tseu, que habría vivido en el siglo VII a.C., donde se dice, la primavera hace nacer los seres, a la izquierda, el otoño destruye a la derecha, el verano hace crecer delante, el invierno pone en reserva detrás. Ahora bien, según la correspondencia que se admite por todas partes entre las estaciones y los puntos cardinales, la primavera corresponde al este y el otoño al oeste, el verano al sur y el invierno al norte. Así pues, aquí es el sur el que está delante y el norte detrás, el este el que está a la izquierda y el oeste a la derecha. Naturalmente, cuando se toma al contrario la orientación volviéndose hacia el norte, la correspondencia de la izquierda y de la derecha se encuentra invertida, e igualmente la de delante y la de detrás. Pero en definitiva, el lado que tiene la preeminencia, que sea la izquierda en un caso o la derecha en el otro, es siempre e invariablemente el lado del este. Eso es lo que importa esencialmente, ya que con ello se ve que, en el fondo, la tradición extremo oriental está en perfecto acuerdo con todas las demás doctrinas tradicionales, en las que el oriente siempre se considera efectivamente como el lado luminoso, yang, y el occidente como el lado obscuro, yin, el uno en relación al otro. Puesto que el cambio en las significaciones respectivas de la derecha y de la izquierda está condicionado por un cambio de orientación, es en suma perfectamente lógico y no implica absolutamente ninguna contradicción. Por lo demás, estas cuestiones de orientación son muy complejas, ya que no solo es menester prestar mucha atención para no cometer ninguna confusión entre correspondencias diferentes, sino que también puede ocurrir que, en una misma correspondencia, la derecha y la izquierda prevalezcan una y otra desde puntos de vista diferentes. Es lo que indica muy claramente un texto como este: la vía del cielo prefiere la derecha, el sol y la luna se desplazan hacia el occidente; la vía de la tierra prefiere la izquierda, el curso del agua corre hacia el oriente.
igualmente se les dispone arriba, es decir, que uno y otro de ambos lados tienen títulos a la preeminencia. Este pasaje es particularmente interesante, primero porque afirma, cualesquiera que sean las razones que da para ello y que deben tomarse más bien como simples ilustraciones sacadas de las apariencias sensibles, que la preeminencia de la derecha está asociada a la vía del cielo y la de la izquierda a la vía de la tierra. Ahora bien, la primera es necesariamente superior a la segunda, y se puede decir que es porque los hombres han perdido de vista la vía del cielo por lo que han llegado a conformarse a la vía de la tierra, lo que marca bien la diferencia entre la época primordial y las épocas ulteriores de degeneración espiritual. Después, se puede ver ahí la indicación de una relación inversa entre el movimiento del cielo y el movimiento de la tierra, lo que está en rigurosa conformidad con la ley general de la analogía. Y ello es siempre así cuando se está en presencia de dos términos que se oponen de tal manera que uno de ellos es como un reflejo del otro, reflejo que es inverso como la imagen de un objeto en un espejo lo es en relación a ese objeto mismo, de suerte que la derecha de la imagen corresponde a la izquierda del objeto e inversamente. Agregaremos a este propósito una precisión que, aunque parezca bastante simple en sí misma, no obstante está lejos de carecer de importancia, es que, concretamente cuando se trata de la derecha y de la izquierda, es menester tener siempre el mayor cuidado de precisar en relación a qué se consideran. Así, cuando se habla de la derecha y de la izquierda de una figura simbólica, se quiere entender realmente las de esa figura, o bien las de un espectador que la mira colocándose frente a ella. Los dos casos pueden presentarse de hecho. Cuando se trata de una figura humana o de algún otro ser vivo, no hay apenas duda sobre lo que conviene llamar su derecha y su izquierda, pero ya no es lo mismo para otro objeto cualquiera, para una figura geométrica por ejemplo, o también para un monumento, y entonces, lo más ordinariamente, se toma la derecha y la izquierda colocándose en el punto de vista del espectador, pero, no obstante, no es siempre forzosamente así. Y puede ocurrir también que se atribuya a veces una derecha y una izquierda a la figura tomada en sí misma, lo que corresponde a un punto de vista naturalmente inverso del punto de vista del espectador. A falta de precisar de qué se trata en cada caso, uno puede ser llevado a cometer errores bastante graves a este respecto. Otra cuestión conexa a la de la orientación es la del sentido de las circunambulaciones rituales en las diferentes formas tradicionales. Es fácil darse cuenta de que este sentido se determina en efecto, ya sea por la orientación polar o ya sea por la orientación solar, en la acepción que hemos dado más atrás a estas expresiones. Si se consideran las figuras aquí expuestas, el primer sentido es aquel en el que, mirando hacia el norte, se ven girar las estrellas alrededor del polo, figura 13, por el contrario. El segundo sentido es aquel en el que se efectúa el movimiento aparente del Sol para un observador que mira hacia el sur, figura 14. La circunambulación se cumple teniendo constantemente el centro a su izquierda en el primer caso, y al contrario a su derecha en el segundo, lo que se llama en sánscrito pradakshina. Este último modo es el que está en uso, en particular, en la tradición hindú y tibetana, mientras que el otro se encuentra concretamente en la tradición islámica. A esta diferencia de sentido se vincula igualmente el hecho de avanzar el pie derecho o el pie izquierdo el primero en una marcha ritual. Considerando todavía las mismas figuras se puede ver fácilmente que el pie que debe ser avanzado primero es forzosamente el del lado opuesto al lado que está vuelto hacia el centro de la circunambulación, es decir, el pie derecho en el primer caso, figura 13, y el pie izquierdo en el segundo, figura 14, y este orden de marcha se observa generalmente, incluso cuando no se trata de circunambulaciones hablando propiamente, como para marcar de alguna manera la predominancia respectiva del punto de vista polar o del punto de vista solar, ya sea en una forma tradicional dada, o ya sea incluso a veces para periodos diferentes en el curso de la existencia de una misma tradición. Así, todas estas cosas están lejos de reducirse a simples detalles más o menos insignificantes, como podrían creerlo aquellos que no comprenden nada del simbolismo ni de los ritos. Antes al contrario, están ligadas a todo un conjunto de nociones que tienen una gran importancia en todas las tradiciones, y se podrían dar de ello otros muchos ejemplos. A propósito de la orientación, habría lugar a tratar también cuestiones como las de sus relaciones con el recorrido del ciclo anual y con el simbolismo de las puertas zodiacales. Por lo demás, se encontraría ahí la aplicación del sentido inverso.
que señalábamos más atrás, en las relaciones entre el orden celeste y el orden terrestre, pero estas consideraciones constituirían aquí una digresión demasiado larga, y encontrarán sin duda mejor lugar en otros estudios.